¿Recuerdas cuál fue la primera maquinita con la que te obsesionaste? Mi nombre es Sam y bienvenidos a Sanmanía. Hola chicos, bienvenidos a esta segunda temporada de Sanmanía. Y qué mejor manera de iniciar esta temporada que hablar de uno de los videojuegos, una de las maquinitas más emblemáticas y más significativas para mí de toda la historia, que es Street Fighter 2. Vamos a hablar un poquito de este gran videojuego que tuvo sus inicios en aquellos años de 1987, cuando salió el poco conocido, pero ya se empezaba a posicionar Street Fighter 1, con pocos personajes, pero fue hasta el año de 1991, a principios de los 90, que salió el videojuego Street Fighter 2. Nos los empezaron a lanzar en aquellas maquinitas, ¿se acuerdan? Muchos de nosotros los conocemos como las maquinitas, algunos como los arcades. En aquellas épocas, aquellos momentos en los que nos mandaban que por las tortillas o por el refresco para la comida, y ese refresco y esas tortillas no llegaban hasta 2 o 3 horas después, dependiendo también de su habilidad para jugar a estas maquinitas, o podías regresar inmediatamente si es que perdías en la primera pelea. Con esos cambios, con ese dinero, muchos de nosotros empezamos a adentrarnos en este maravilloso mundo de los videojuegos. Yo recuerdo que en la tienda de la esquina, donde iba yo a comprar que las papitas, que los refrescos, con Doña Chave, me recuerdo que así le decíamos a la tiendita. Si ustedes tienen también un recuerdo de dónde iban ustedes a jugar sus videojuegos, sus maquinitas, déjenos en los comentarios. Recuerdo que yo iba ahí con Doña Chave y me encontraba a algunos vecinos, algunos compañeros de la escuela, porque también estaba por aquí cerca, por la colonia, y nos poníamos a jugar este videojuego, Street Fighter 2. Cada quien tenía su personaje favorito. Yo recuerdo que los personajes digamos que los más populares, porque eran los más fáciles de jugar, eran Ryu y eran Ken, que los tenemos por acá. Acá tenemos a Ryu. Vamos a hablar de este personaje. Es japonés. Pero bueno, antes que hablemos de cada uno de los personajes, quiero hablarles de esta línea de juguetes. ¿Ya la vieron? Estos juguetes son de Bandai, pero es una línea aparte que se llama ECH Figures. ¿Cuál es la característica de ECH Figures? Que son figuras mucho más detalladas. Estas figuras no están hechas para jugar como tal, son más para coleccionar. Chéquense el nivel de posabilidad. Tienen articulaciones hasta en los dedos. ¿Ya vieron? Esta serie de Street Fighter salió hace aproximadamente 4 años a la fecha. ECH Figures de Bandai nos están sacando aproximadamente 2 personajes al año. Ahorita por lo de la pandemia, estos personajes fueron parados. De 1 año y medio hacia la fecha solamente ha salido uno, que ha sido Sagat. Pero todos los demás aquí los tenemos, y conforme vayan saliendo vamos a irlos adquiriendo, y por supuesto que les vamos a hacer el unboxing. Esta es la línea completa, como les decía, a excepción de Sagat, que es el único personaje que todavía no hemos podido conseguir, pero nos estamos esperando porque a finales de año, como por noviembre, va a haber la segunda edición de la mole aquí en México, y yo creo que primero Dios vamos a andar por allá y les vamos a traer algunas sorpresas. Así es que esténse atentos, porque también vamos a traer regalos para ustedes. Así es que no se pierdan los siguientes capítulos. Bueno, esta línea de ECH Figures, les decía, viene con mucha calidad y con mucho detalle. Es como con los Caballeros del Zodíaco. ¿Se acuerdan de la figura del unboxing anterior? Cómo venían con diferentes manos, con diferentes poses, con diferentes rostros. También las figuras de Street Fighter de ECH Figures. ¿Ya vieron? Este es Ryu, que para mí es el personaje principal. Es el personaje que más personas conocen y el favorito de muchos. Yo podía jugar de igual manera con Ryu o con Ken. Había ahí quienes se querían hacer como los creíditos y jugaban con Zangief o con Dhalsim, que para muchos también eran como los jugadores con menos jugabilidad, por decirlo de alguna manera, porque eran muy complicados, eran muy lentos. En el caso de Zangief era un poco pesado también y era un poquito difícil. Tenías que tener mucha habilidad en el videojuego para realmente hacer un buen papel con estos personajes. Vamos a dejar por aquí arriba. Viene esta figura con el Hadouken. ¿Recuerdan? Ese poder tenía 2, el Hadouken y el gancho. Estos 2 personajes eran los más populares. De hecho, tenían los mismos poderes, pero la única diferencia era que en el caso de Ryu, el Hadouken era más poderoso, digamos que causaba más daño, y en caso de Ken era el Shoryuken, que era su gancho.
De hecho, también aquí en la figura que nos trae Shiach Figures, hacen énfasis en su gancho, en el Shoryuken. ¿Ya vieron? Y vamos a irnos de este lado con Chun-Li. También fue de los primeros personajes. Hay otros personajes que ya son un poquito más recientes, pero ahorita vamos a empezar a hablar de los primeros personajes, de los personajes principales. Por acá tenemos a Chun-Li. Era una peleadora también japonesa. De hecho, también era fácil de jugar. Había muchas personas que también tenían la habilidad y podían jugar fácilmente con Chun-Li. Chun-Li tenía dos poderes. El principal era su poder con las patadas, que de hecho aquí lo tiene representado. ¿Se acuerdan? De hecho, la combinación era que tú apretabas el botón de patada muchas veces muy rápido para que pudiera hacer ese golpe y pudiera también causar más daño. Por acá tenemos a Blanca. Este personaje también causó como muchos mitos. Muchos decían que era el mejor amigo de Ken, el cual el gobierno lo había raptado y habían experimentado con él. Otros decían que era un demonio de Brasil. Lo que sí era cierto es que el origen de Blanca es en Brasil. De hecho, en la maquinita, en el videojuego, cuando uno va a pelear contra Blanca, te trasladan, ¿se acuerdan? Venía en la parte de atrás, venía como un mapamundi, estaban los continentes y te trasladaba a cada país para que tú lucharas contra esos peleadores. En el caso de Ryu era Japón. De hecho, la mayoría de los personajes se trasladaban a Japón. Ryu, Honda, Sagat era en Tailandia, me parece. Chun-Li también era en Japón, porque de ahí es donde es nuestro videojuego. Es una empresa que se llama Capcom. De hecho, es una de las empresas más grandes y más poderosas de videojuegos. Pero el título de Street Fighter ha sido el título que más juegos ha vendido en la historia de Capcom. Bueno, acá está Blanca. De hecho, si se dan cuenta, en la parte de abajo tiene unos grilletes, como si realmente hubieran estado experimentando con él y se haya escapado a entrar a este torneo de las peleas callejeras. Su principal poder era electrocutar a sus oponentes. Por eso es que viene esta ilustración donde me parece que es Chun-Li la que está electrocutando. También causaba muchísimo daño. Y para muchos, el personaje más fuerte, que es Mr. Bison. Aquí está, en la parte del centro. ¿Se acuerdan? Mr. Bison, si ustedes recuerdan, era el último peleador con el que tú terminabas ya este videojuego, esta maquinita. Al enfrentarte a Bison, tú ya terminabas por completo el videojuego. Era el último. Y sí era bastante complicado. Vamos a poner por acá su poder. En la parte de enfrente tenemos a Akuma. Akuma apareció un poquito después en este videojuego. Y Akuma es el maestro de Ryu y el maestro de Ken. De hecho, comparte mucho de sus poderes, pero dicen que Akuma es muchísimo más poderoso. De hecho, Akuma vino apareciendo y agarró popularidad en ediciones posteriores. Después de Street Fighter hubieron varias secuelas, algunas muy buenas, y hubo también varios como crossovers. ¿Recuerdan aquella maquinita de Capcom contra Marvel? Donde salían personajes como Wolverine, como Spider-Man, y salían también personajes de Street Fighter. Era una maquinita también buenísima. Recuerdo mucho también esa transición de cuando teníamos nuestro videojuego en las maquinitas a cuando lo pudimos tener ya en nuestras casas. En este caso, yo recuerdo que fue el SNES, el Super Nintendo, el que nos permitió comprar el cartucho y poder jugar esto desde la comodidad de nuestras casas, que también era increíble porque casi siempre nosotros lo visualizábamos yendo a algún lugar a jugarlo, como a la tienda, gastando nuestros pesitos. En aquellas épocas recuerdo que eran $1 lo que costaban las maquinitas, algunas costaban $2, pero si tenías esa habilidad podías pasar horas y horas divirtiéndote. También tenemos personajes un poquito más recientes, como el de este lado. Ah, vean, se me olvidaba, también uno de los personajes principales es Vega. Este personaje tiene un origen español. Tiene una máscara porque se decía
que cuidaba mucho su rostro, que era un personaje muy guapo, muy bello. Entonces siempre cuidaba su rostro y tenía su clásica garra, que de hecho cuando hacías ciertas combinaciones de golpes podías tirarle su garra y no causaba tanto daño. Aquí está. ¿Se acuerdan que cuando peleabas contra Vega aparecía en la parte de atrás una como tipo reja? Había unas bailarinas, recuerdo, de flamenco en la parte de atrás y había una reja. Entonces lo que hacía Vega para su poder especial era saltaba, se ponía en la parte de atrás, ahí tú ya no podías atacarlo y en ese momento regresaba como con una marometa y es cuando te daba su golpe, que también te causaba bastante daño. Esto, lo que era Vega, Sagat, Balrog, que todavía no está por aquí porque todavía no lo sacan, y Mr. Bison, que es el que tenemos aquí al centro, eran los 4 peleadores más complicados. Los otros peleadores eran como más random, ¿no? Podías enfrentarte primero contra Dhalsim, contra Zangief, contra Chun-Li. Si tienes un poquito de mala suerte, te enfrentabas en tu primera pelea contra Ryu y probablemente era que ahí te ganaran, o contra Ken. Pero lo que sí no fallaba y lo que sí nunca cambiaba eran los 4 últimos. Primero ibas a España a enfrentarte contra Vega. Si lograbas vencerlo, te ibas a Estados Unidos y peleabas contra Balrog. Que muchos dicen que este personaje de Balrog, que era el boxeador, era como una referencia a Mike Tyson, que en aquella época era el boxeador más popular. Y yo creo que hasta la fecha es uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, en pesos pesados. Después de Balrog, luchabas contra Saga. Les digo que Saga es el personaje que todavía no tenemos, pero que estamos ya también ahí, lo tenemos en el radar para poder adquirirlo. Y el último era él, Mr. Bison. Ya un poquito más recientes tenemos a personajes como Kami. Kami dicen que era una aprendiz y una amiga muy cercana de Guile. Guile también era un personaje que era de la milicia estadounidense, que de hecho hubo una película también por ahí en los 90s de Street Fighter, donde el personaje principal era Guile o Guile y lo interpretaba el actor Jean-Claude Van Damme. Recuerdo que esa fue una de las primeras películas que yo fui a ver al cine porque me llevaron mis papás y recuerdo que salí impresionado de ver uno de nuestros videojuegos, uno de mis videojuegos favoritos llevados a la pantalla grande. Esa magia del cine que desde que yo era pequeño me fue enamorando y fui viendo cómo realmente muchos de esos sueños se podían plasmar en el cine. Recuerdo que también el actor que interpretó a Mr. Bison, que también era uno de los actores principales, era Raúl Julia, un actor también buenísimo, que muchos de ustedes lo recordarán por aquella película de Los Locos Adams. Él era el protagonista. Él hacía el personaje de Mr. Bison, Raúl Julia. Y hablamos de Kami. Kami era el aprendiz de Guile, que todavía tampoco lo ha sacado SH Figuarts. Esperemos que sea uno de los próximos personajes. Yo tengo mucha curiosidad de ver cómo van a sacar a Guile y a Dhalsim. ¿Se acuerdan de Dhalsim? Era aquel personaje que era de la India, que era como muy místico, tenía un poder de sacar fuego, era como muy yogi, meditaba mucho. Yo le encontraba cierta referencia a Mahatma Gandhi, pero después me di cuenta que no tiene nada que ver porque Mahatma Gandhi nunca utilizaría los golpes ni estaría involucrado en ninguna pelea, ¿no? De acuerdo a su filosofía. Bueno, chicos, por acá tenemos a Mika, Rainbow Mika. El origen de este personaje también es un poquito más reciente. Ella es una peleadora profesional japonesa que empezó a meterse también a la cuestión de las peleas callejeras y fue como entró al mundo de Street Fighter. La representan con su micrófono porque ama cantar y es fanática del karaoke. ¿Qué personaje nos falta por acá? Aquí está Sakura. Sakura es una colegiala, representa lo que es la colegiala japonesa. Si se dan cuenta, tiene el outfit perfecto de lo que es una colegiala japonesa, que me recuerda también mucho a los outfits de la Sailor Moon, ¿se acuerdan? Las Sailor Scouts. En algún capítulo de Sanmanía ya hablamos de ello, búsquenlo y chequenlo, también está muy bueno. De hecho, el detalle a mí me encanta de los tenis y el detalle de sus manos, porque a pesar de que es muy femenina, el detalle de los tenis y el detalle de las manos, de las guantaletas de box, le da ese
digamos que ese toque rudo de peleadora. También dicen que lo que es Sakura tiene una obsesión muy grande con Ryu. Por eso es que muchos de sus poderes de Sakura están influenciados en los poderes de Ryu. Aparte de que lo admira muchísimo, es uno de sus grandes maestros. Y también dicen que vive eternamente enamorada de él. De este lado, podemos ver una incursión de un personaje del Medio Oriente. Él es Rashid. Él es todavía muchísimo más reciente. Me parece que ya su participación en los juegos de Street Fighter ya viene en lo que vino siendo la saga de los Street Fighter Alpha, que ya es mucho más reciente. Y me parece que es uno de los 4 nuevos personajes que está sacando Street Fighter, porque todavía sigue habiendo juegos, todavía sigue siendo una franquicia muy rentable para Capcom. Y por supuesto que los juegos siguen siendo igual de buenos, con la misma calidad, y siempre hay cosas nuevas. Es algo que me encanta de Street Fighter. Si tú ya tienes tu juego nuevo o algún juego antiguo de Street Fighter, déjanos en los comentarios y dinos cuál es tu favorito. ¿Qué les parece esta línea de SH Figures, chicos? Y sobre todo, ¿qué les parece esos recuerdos, esos juegos que cuando éramos niños nos llevaban y nos evocaban a otros lugares, nos hacían soñar también? Conocíamos muchos lugares nuevos. Yo recuerdo que muchos de mis acercamientos con países como Japón, como Brasil, eran porque cuando peleábamos contra estos personajes me daba mucha curiosidad y yo investigaba por mi cuenta más sobre estos países, pero todo influenciado por nuestros personajes de Street Fighter. Déjenos en los comentarios cuál era su personaje favorito, déjenos en los comentarios si tienen algún juego por ahí, si lo han seguido jugando, si está por ahí guardado, si ya lo perdieron, si siguen jugando maquinitas, porque en algunos lugares todavía me he encontrado con maquinitas con estos videojuegos, sobre todo con el de Street Fighter 2. Yo, de hecho, en una de mis consolas lo tengo descargado de manera virtual y lo sigo jugando y sigo pasando horas de mucha diversión. Chicos, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, algún comentario, no duden en dejarlo en la parte de abajo. Y bienvenidos a esta segunda temporada de Sanmanía. Nos vemos en el siguiente capítulo. Esténse atentos porque va a haber muchísimas sorpresas y sobre todo muchísimos regalos para ustedes. Nos vemos pronto. Chao.